amigos, estamos de regreso acá en su programa de Echando la Red, Jessy, muy contentos de poder compartir con todos los monaguillos que ustedes vieron cuando nosotros empezamos el programa, con esa alegría que tienen todos esos niños y jóvenes también de servir en el altar, Jessy. Por supuesto, Vicky, y sin lugar a duda hoy queremos deleitarlos con ese servicio tan maravilloso que tenemos en este programa y no sin antes iluminarnos por la palabra de Dios, y vamos a empezar con nuestra oración para entregar a Jesús nuestro servicio en este día tan especial. Así que decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar todos acá reunidos, nosotros en este programa y nuestros televidentes. Te rogamos que esta sintonía sea de mucha bendición para cada uno de los que estén en presencia de este programa, y sobre todo por aquellos niños a los cuales estamos dedicando este programa de monaguillos, para que tú les ilumines, les bendigas y les hagas hombres de bien para un buen mañana. En esta sociedad necesitamos tu bendición, Señor, y por eso nos encomendamos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, amigos, definitivamente, Vicky, hoy que nos estamos aquí emocionando con esta materia, como todos ven, estamos aquí muy bien vestidas con los colores que vamos a estar portando en esa próxima actividad de la que estuvimos hablando hace algún tiempo en nuestras presentaciones. El 26 de noviembre tenemos una actividad de un encuentro de monaguillos maravilloso que a lo largo del programa vamos a estar platicando. Pero hoy estamos aquí muy coloridas, ¿verdad, Vicky? Con esos mensajes maravillosos, como este que dice: somos hijos de Papi Dios. Así es que hay mucho que contarles y mucho que compartirles, y los invitamos a que no cambien y que se queden en esta sintonía. Y bien, Vicky, empecemos por el principio, como bien dicen. Vamos a iluminar con la palabra del Señor, y aquí tiene Vicky una cita muy bonita para nosotros. Fíjense que es muy importante siempre iluminar los programas con la palabra de Dios, y en esta ocasión vamos a tomar la cita bíblica del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 14. Fíjate, Jessy, ¿por qué? Pues bueno, ya vieron la alegría de los niños y esta cita en especial nos habla de ellos. Mas Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, Vicky, con esta cita que es fundamental para que sepamos de dónde viene esa conexión de acercar a los niños al Señor, pues bueno, tenemos todo el respaldo en la palabra del Señor, y también eso debe motivar a aquellos chiquillos a que sepan que el mismo Jesús ha pedido que se acerquen y que deje todo el mundo que se acerquen a Él. En este caso, que se acerquen a su altar y con todos los servicios que vamos a ir conociendo que nuestros monaguillos pueden realizar. No sin antes contarles un poquito de dónde viene todo eso, Vicky. Aquí tenemos una información que Vicky nos va a compartir. Entre las vamos a desarrollarla, pero especialmente para que sepamos de dónde viene todo este tema. Por supuesto, bueno, a todos les llama la atención de dónde viene la palabra acólito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿se dice acólito o se dice monaguillo, verdad? Y si tienen mucho esa inquietud. Bueno, les comento que el término acólito se usa también para referirse a quienes ayudan en el altar sin haber sido instituidos. Las expresiones monaguillo o servidor del altar son más precisas para evitar ese tipo de confusiones. Así es, a veces no entendemos cuál es la diferencia, pero en realidad está hablando de los que están acolitando, ¿verdad? Son esos pequeños que todos vimos hace un momentito, que están vestidos normalmente de rojo con blanco y que siempre están pues acompañando todo el proceso de la misa, ¿verdad? La función principal pues es servirle al sacerdote. Y bueno, aparte del término, también quiero contarles que es habitual que este ministerio del altar sea ejercido por niños. No obstante, también puede ser por adolescentes que empiezan más o menos, Vicky, al hacer su primera comunión, ¿verdad? Que estará entre los 7, 8 años, algunos desde los 6, correcto, empiezan ya a hacer este servicio, y bueno, van en el transcurso de su pubertad hasta su adolescencia como estos pequeños servidores del altar. Eso es muy importante, y además es importante saber que eso es tanto para niños como para niñas. Fíjate, Jessy, aquí me detengo yo en dos aspectos muy importantes que decías. El primero es que también hay adolescentes. Yo recuerdo, fíjate que en la parroquia de Villanueva, en la que yo estuve sirviendo y apoyando también el movimiento Monaguillos, yo tenía a Alejandro. Miren, Alejandro, él iba a la universidad ya y él seguía siendo monaguillo. Y es impresionante porque Alejandro, mire, es enorme y todavía tiene su pelo así como colochito, ¿verdad? Entonces, cuando servía se miraba así todavía su pelo, pero yo le decía, me encanta mucho verlo servir desde el punto de vista que para él seguía siendo un honor.
Luego pues ya pasó a ser catequista de monaguillos, pero él llegó al punto de que él empezó a ir a la universidad 17, 18, 19 años y él seguía siendo monaguillo. Me decía, es que para mí es un honor y es un orgullo servir en el altar. Entonces, miren, que empiecen, imagínense, siempre lo he dicho, no es lo mismo la espiritualidad que maneja un niño que empieza toda su vida acompañando en el servicio al sacerdote en el altar, a quien no lo hace, y se puede notar la diferencia conforme van creciendo y llegan a la adolescencia. Y otro aspecto muy importante, y es que todavía hay unas diócesis, Jessy, te cuento, yo me topé con una en estos días, que solo hay varones, solo hay niños, todavía tienen ese ese concepto que solo los niños sirven en el altar al lado del sacerdote, y les comentamos que no, el servicio en el altar en esta ocasión, al hablar de los monaguillos, pues también es, ahí sí que una oportunidad para las niñas. ¿Y por qué? Porque pues la finalidad de todo esto también es que ellos manejen una espiritualidad, que sean ahí sí que el día de mañana unos adolescentes, unos jóvenes adultos, Jessy, con una espiritualidad más madura y más comprometidos con la iglesia y sobre todo con Dios. Así es, por eso nuestro tema se titula Monaguillos, un semillero para una buena sociedad. Y ese es el énfasis que queremos darle a todos esos papis que nos sintonizan para que entiendan lo importante que es apoyar a los pequeños a que participen de este tipo de actividades. Y quiero contarles, amigos, que la palabra monaguillo proviene de monjes pequeños. En Italia son conocidos como chierichetti o pequeños clérigos. En catalán, escolans, y en alemán, ministrantes. Se prefiere la palabra acólito, que es lo que platicaba Vicky hace un momento, pero es bueno conocer cuál es el origen, porque desde allí, ¿verdad? En Italia pues ya venía toda esa palabra para describir a esos pequeños monjes, como dicen, porque están parte de la vestimenta del altar, ¿verdad? Muy bien, aparte de todo esto, los monaguillos son acólitos de hecho como tal, y eso es lo que enfatizaba Vicky hace un momento, porque a veces vemos que hay personas ya grandes que están sirviendo en el altar, y entonces ¿cuál es la diferencia, verdad? Aparte que ellos no están vestidos de rojo y blanco, bueno, sencillamente es porque los monaguillos, como son pequeños, pues ellos son más, por así decirlo, más fáciles de conducir bajo esa línea. Sin embargo, el servicio del altar está abierto para todos, lo que decía Vicky con su joven Alejandro, que nos platicó de que ya era grande y todavía seguía, por supuesto. De hecho, no hay ese límite, porque pueden seguir prácticamente como en una carrera, ¿verdad, Vicky? Que podrían hacer, así es que eso es un dato muy importante. Por supuesto. Bueno, y las personas dirán, bueno, pero ¿qué hacen los monaguillos? Miren, los monaguillos tienen una gran responsabilidad. Yo recuerdo que en la parroquia les decía a los monaguillos, miren, no es por hacerles presión, pero realmente la gente tiene toda la vista puesta en el altar. Y hasta cierto punto tiene la vista puesta en ellos. Entonces les decía, recuérdense que las personas, un ejemplo, que es primera vez que van a una misa, un ejemplo, bueno, dicen, bueno, él se arrodilla, yo me arrodillo, ¿verdad? Entonces son un ejemplo también para nosotros como laicos de en el momento de la misa cómo debería de comportarse. Y bueno, pues ya así funciones específicas, atender el servicio del altar, también ayudar al obispo, Jessy, ahí sí que en todo el proceso de la misa ustedes los miran, que ahí sí que en unas iglesias hay la bendición que hay un montón, y en otras pues a veces solo hay uno o dos, pero lo importante es que empiecen. De repente, Jessy, existe alguna iglesia, alguna capilla o parroquia que no tiene monaguillos, pues empezar a ver qué se debe de hacer para poder empezar con este movimiento monaguillos, la importancia de tener a los monaguillos sirviendo en el altar. Bueno, no solo ayudan al obispo, sino también al presbítero y al diácono. Correcto, Vicky. Dentro de esas funciones también tiene el prestar su servicio en las diversas procesiones, por ejemplo, con la cruz, con los cirios y el incienso o el misal, es decir, todas las funciones que se requieran para que el sacerdote pueda estar bien asistido, es parte de las funciones que realizan los monaguillos. Y algo que me gusta mucho es que no solamente se trata de venir, ¿verdad, Vicky?, y llevar eso solo porque sí, sino que ellos siempre son capacitados para esta materia, tienen charlas, tienen diferentes actividades, tienen formaciones, ¿correcto?, que los nutren en esa esencia para poder servir, no solamente porque qué lindo se mira que estar ahí con el Padre en el altar, sino además para que ellos puedan enriquecerse, y por eso constituye una formación previa a desarrollarse como buenos católicos, como seres humanos de bien y de mucho provecho para nuestra sociedad. Y tenemos también, Vicky, finalmente el atender en el ofertorio o a la recogida de los dones. Claro, fíjense que a mí me llama mucho la atención, yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de ver a los monaguillos, ¿verdad? Pero los monaguillos tienen, como son niños, tienen hasta cierto punto esa inocencia, y también cuando son adolescentes, pues cuando están en el altar también tienden ellos a tener esa inocencia de poder servir y apoyar al sacerdote.
Pero en muchos lugares donde, un ejemplo, no están la comisión de liturgia, la pastoral de liturgia, entonces también los monaguillos vienen y apoyan. Realmente a veces, como tú le decías a Juanito atrás de cámara, él es todólogo, a veces a los monaguillos también les toca hacer de todo, ahí sí que auxiliar en todo, porque recuérdense, necesitamos más laicos comprometidos en la iglesia. Entonces, cuando a veces en las iglesias, en las parroquias, no hay mucha gente comprometida, pues los monaguillos también vienen y aportan, ahí sí que es en esa área donde los laicos no pueden, cuestión de tiempo o que realmente no tienen ese convencimiento, esa convicción de querer venir y tomar una responsabilidad, ya sea en liturgia o en alguna pastoral, pues bueno, los monaguillos vienen a apoyar esa área. Perfecto, así es, y de hecho hay mucha inquietud por parte de los niños, ¿verdad? Si se dan cuenta a veces en la misa, Vicky, a la hora de la paz, por ejemplo, a mí me llama la atención que de repente se da la oportunidad de que el sacerdote salga para dar la paz y se acumulan los niños ahí de una manera muy hermosa a saludar al presbítero. Entonces, eso nos deja ver cómo es de importante para los niños esa cercanía con lo que a veces parece intocable, ¿verdad, Vicky? Con esa figura del sacerdote frente al altar, y cuando algún niño, algún pequeño tiene esa inquietud, pues lejos de regañarlo, hay que apoyarlo, ¿verdad? Claro que hay que educarlo en la manera de acercarse, pero hay que apoyarlo porque de pronto ese sea un bonito ejemplo o una inquietud que él tenga para desarrollar, y quien quita y se convierta en el siguiente monaguillo de esa parroquia, ¿verdad? Así es que con esto, amigos, pues estamos por mandarlos a que ustedes puedan descansar un ratito, pero no le cambien porque nosotros estamos acá de vuelta para su programa Echando la Red.